en el sector privado. Mucho del daño que se le hace al sector público viene de algunos salarios que se han excedido, no todos, pero hay una cantidad significativa que le hace un daño porque el ciudadano en general empieza a generalizar sobre algunos salarios particulares en donde algunas autoridades se han beneficiado también de las propias negociaciones que han hecho ellos para mejorar los salarios de los empleados a sabiendas de lo que van a recibir en su beneficio posteriormente. Se habla mucho de una ley de empleo público, que la desgracia es que se ha tratado como una moneda de cambio para poder tener el préstamo del Fondo Monetario Internacional y se ha perdido la técnica y se ha perdido exactamente el foco en donde deberíamos estar negociando y planteando, no para perjudicar al sector público, pero sí para acabar con algunas gollerías que le hacen mucho daño al mismo. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. A pasito lento, con una tortilla palmeada y una tumbadora, Shirley Montiel está haciendo famosa a su madre acá en el Valle Central. El próximo martes a las 6 de la tarde en mi casa de su casa, se lo contamos todo. El lunes 8 de marzo estaremos celebrando y conmemorando a todas esas mujeres que tanto hacen en nuestra patria. Así que vamos a hablar sobre lo que es celebrar esta fecha tan especial, pero además vamos a tener invitadas de lujo que usted no se puede perder. También vamos a invitarlas para que en nuestro Facebook, en Divas Pero Divinas, nos compartan alguna fotografía de esa mujer que usted más admira. Pero también vamos a tener un especialista que nos va a hablar sobre conejos, sí, porque yo sé que hay más de uno que es amante de estos pequeños animalitos, así que vamos a conocer todo sobre los conejitos. Eso y mucho más lo tendremos este lunes aquí en Divas a partir de las 4:20 por ahí, por Multimedios. Son décadas lo que tiene ya nuestro país de ausencia de una política salarial con carácter técnico en el sector público. Es un tema que hay que tratarlo con conocimiento, es un tema que hay que tratarlo a profundidad y no como se ha estado tratando en los últimos tiempos en nuestro país, en esa guerra entre el sector público y el sector privado. Para eso hemos invitado al experto, el que conoce del tema salarial en nuestro país y que por años se ha dedicado a analizar y a investigar al respecto. Me refiero a don Julián Solano Porras, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Internacional de la misma universidad, con un doctorado en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho, especialista en contratos y responsabilidades civiles por la Universidad de Salamanca, España, y actualmente director jurídico de Jurismet, un bufete especializado para profesionales en ciencias de la salud. Julián, qué placer verte, amigo, y tenerte aquí en Noches sin Tregua. Buenas noches, Claudio, y a todos aquellos que nos están observando y que nos están escuchando. Te decía en broma que te salvaste, que vamos a hablar de derecho, de tu fuerte, y no de fútbol, porque si no te maltrataría con tu Heredia.
Bueno, podemos hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de aspectos jurídicos, como hoy, que es un tema que tiene que ver con política, con economía, con derecho. Pero en cualquier momento usted me invita y yo voy a hablar de fútbol. Está bien. Que es un tema también muy apasionado. Julián, decía yo en tu presentación que hay una ausencia de política salarial de carácter técnico en nuestro país. Y hemos llegado a un momento clave en donde estamos en una encrucijada, en un pleito entre las autonomías, el sector privado molesto con el sector público sintiéndose acosado. Esa ausencia de política salarial, ¿cómo la enfocaría el experto, el investigador del tema? Sí, Claudio, tal vez es importante hacer un antecedente. Precisamente allá por mayo de 1989, yo me incorporé como asesor legal de la Unión Médica Nacional en una plena huelga que tenían los médicos en ese momento por una interpretación que se estaba dando de la ley de incentivos denominada Ley 6836, Ley de Incentivos Médicos. Y a partir de ese momento, pues he tenido la oportunidad de participar año con año en distintas negociaciones que han tenido los médicos y otros profesionales de la salud en el tema salarial. Y me he dado cuenta que efectivamente no existe una política que podamos decir de carácter técnico. ¿Qué es lo que ha pasado, Claudio? Que todos los sectores, a veces fundamentados en una ley propia, a veces en laudos, en convenciones, simplemente han gestionado su propio salario. Eso lo debemos reprochar. Yo creo que todo ciudadano, todo sector tiene derecho a luchar por un salario digno. Y está establecido constitucionalmente. Claro, el asunto es de quién es la responsabilidad de una política general de salarios, de los sindicatos, de los trabajadores. No, por supuesto que tiene que ser de las autoridades del gobierno y de aquellas autoridades de carácter técnico, llámese Ministerio de Planificación, Dirección General de Servicio Civil, y que tiene que haber también un control político por parte de la Asamblea Legislativa y un control de carácter jurisdiccional por el Poder Judicial. Esto está claro. Pero si yo soy trabajador, siempre anhelo a tener un salario digno. A mejorar tu salario, claro. O a mejorarlo, aunque ya sea digno. Claro. Y es importante porque esto nos va a permitir también establecer que hay una serie de inconsistencias conceptuales, Claudio. ¿Qué es el salario? O sea, para un trabajador, ¿qué es el salario? Así, hablando coloquialmente. Y lo que me llega en la planilla, lo que me llega en el cheque, o lo que me depositan en la cuenta. Entonces, el salario realmente, el llamado salario neto, después de las cargas tributarias, de las cargas sociales, porque hay esa parte que se queda, digamos, en manos del Estado, que constituye lo que se llama el salario bruto, usted no lo ve. Y entonces, cuando uno habla de salario, debería partir de cuál es el salario neto que me llega a mí. Claro, sin tomar en cuenta aquellas deducciones de carácter personal, por supuesto. Hay gente que tiene préstamos, deudas, pensiones alimentarias, no, eso por supuesto que no. Pero entonces, a partir de allí, hay el principio constitucional de que todo trabajador debe ganar un salario que sea justo, que sea equitativo, que le dé la posibilidad de un bienestar social, dice la Constitución política. Entonces es importante, porque muchas veces se hacen comparaciones que no son técnicas. O sea, usted, por ejemplo, no puede comparar para decir si un sector gana más que otro, si comparamos el salario ordinario o le metemos el salario extraordinario. Por ejemplo, errores de algunos diputados, ya en el tema propiamente de los profesionales médicos, que es el tema pues, que me he dedicado más, aunque esto me ha dado la oportunidad de ver todo el sector. Todo el espectro. Pero en el caso de los médicos, por ejemplo, muchas veces
se anunciaban, se hacían públicos salarios de médicos que estaban en una zona rural trabajando 15 o 22 días, jornadas exhaustas, porque no hay especialistas, que es otro tema que podría ser para otra entrevista, de por qué razón no existen la mano de obra especializada en un sector tan importante como los médicos, pero eso no es responsabilidad de los trabajadores. El asunto es que ese trabajador pasa 15, 22 días, aparte de su jornada ordinaria, haciendo lo que se llama las guardias médicas o disponibilidad. Vos no puedes comparar a ese trabajador con otro funcionario que solo trabaja una jornada ordinaria, 8 horas diarias, 40 o 44 a la semana, que se va y que simplemente se desvincula de su trabajo. O sea, no son comparables. Pero la prensa a veces no tiene esos cuidados. No, y lo hace a propósito. No es que no tienen cuidado. Yo al menos creo que algunos diputados que se metieron en este tema, que tienen todo el derecho al control político, pero los números deben ser claros. Entonces lo primero que hay que comparar papas con papas. Exactamente. Usted tiene que primero saber que existe una jornada ordinaria y que esa jornada ordinaria tiene un salario y que ese salario tiene una serie de componentes salariales. Y entonces el primer componente salarial muy importante es la base salarial. Y aquí es donde empieza el problema. ¿Cómo debe definirse la base salarial a partir de una jornada ordinaria? A nivel mundial se habla de 3 parámetros. Primero de ellos es lo que se llama la carga académica. ¿Qué significa la carga académica? Es el puesto de mi clase, por ejemplo, decimos ingeniero en el ICE, o decimos médico general en la Caja, o decimos defensor público en el Poder Judicial. Eso es una clase laboral. Ahora sí, decimos, ¿cuál es la carga académica? ¿Cuál es el título que necesito como mínimo para optar por el puesto? Eso es importante. Entonces, ahí está el primer parámetro. Segundo parámetro, la consecuencia del error. ¿Qué significa esto? O sea, si usted responsabilidad hace un acto imprudente, que puede ser culposo o doloso, ¿cómo reacciona el sistema jurídico al imponerle una sanción? Una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa ante el despido. Esas son las reacciones del sistema. Sí, no es lo mismo que equivocarse no sé cuántos metros en una carretera en Limón que costó $14 millones, esa equivocación porque no se juntaron, que a equivocarse y que tu paciente por una mala praxis muera. Exactamente, a eso me refiero. Y el último tema que tiene que ver con el último parámetro que tiene que ver con el segundo, se llama el parámetro de responsabilidad social. ¿Qué significa responsabilidad social? Es qué bien jurídico tutelado le ha encargado el Estado en la actividad laboral que usted realiza. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que el bien jurídico tutelado sea la salud, que el bien jurídico tutelado sea, qué sé yo, sí, digamos, transportar, la función de transportista. O por ejemplo, yo traigo comparación acá, Claudio, tal vez 2 bienes jurídicos que históricamente en todos los pueblos antiguos han sido de mucha importancia: salud y vida, y la justicia. Y vamos a ver a partir de ahí cómo es que uno puede entrar a comparar bajo esas 2, digamos, actividades, si la política salarial en nuestro país es adecuada o no es adecuada. Porque partimos de la premisa de que por lo menos en los últimos 40 años, estamos hablando del 80 para acá, después de la crisis del gobierno de Rodrigo Carazo, estamos hablando que terminó en
82, ¿verdad? Estamos hablando 78-82, que se vinieron las primeras leyes que de alguna forma fueron distorsionando, porque un salario que tenga una estructura ideal sería aquel, primero, que tenga una base bien fundamentada en esos tres factores, que luego haya incentivos que son propios de tu clase y luego que haya incentivos que son propios de tu persona, o sea, como trabajador. ¿Por qué razón? Porque primero existen dos principios constitucionales que de alguna forma deben observarse en el tema de la remuneración salarial. Uno es el principio de equidad, el principio de justicia, que viene desde el derecho romano. O sea, usted como Estado debe darle a cada uno lo que es suyo, según lo que le corresponda. Decía el famoso jurisconsulto romano Ulpiano, ¿verdad? Principio de justicia distributiva, que es donde deriva el principio de equidad. Entonces, ese tema debe verse a la hora de establecer un salario. Pero además hay otro principio constitucional ya directamente para el funcionario público, que es el principio de la eficiencia. Pero usted no puede dejar uno de lado. Van de la mano. Van de la mano. O sea, el salario debe reflejar primero un tema de equidad, pero además un tema de eficiencia. Y te interrumpo ahí, pues sobre todo para quien nos está escuchando. La equidad inclusive o las diferencias se pueden dar en puestos que son igual. Por decirte algo, no es lo mismo ser la secretaria del presidente de la República que ser la secretaria administrativa de alguna dependencia del Estado. O sea, ser secretaria tiene mayores responsabilidades. Oyéndote a vos ahora todo lo que planteabas, como secretaria del presidente de la República, hay grados de mayor tutela de la información, hay más compromisos, y yo veo ahora en toda esta discusión que se ha estado planteando alrededor del empleo público que queremos tratar a todos los puestos por igual, lo cual también no deja de ser un error partiendo de la muy buena explicación que vos nos acabas de dar. Sí, precisamente la equidad no significa igualdad, y eso es un error que cometen algunos. O sea, la igualdad plena no puede existir. Precisamente aquí tenemos una frase este principio viene de Aristóteles, ¿verdad? Filósofo que todos hemos escuchado. Siempre sale Aristóteles, y en este programa con más frecuencia. Sí, bueno, es que Aristóteles es Aristóteles. Fue un sabio, ¿verdad? Que no solamente habla de política, sino de derecho y otras cosas. Digo Aristóteles en La Moral a Nicómaco, libro 5, capítulo 3. Si las personas no son iguales, no deberán tampoco tener partes iguales. Y esto precisamente un jurista mexicano lo interpreta diciendo: no existe mayor injusticia que tratar en forma igual a los desiguales. Y esto fue tomado precisamente por la Sala Constitucional. Aquí tengo los votos. En los votos 1942-94 del 22 de abril de 1994 y el voto 808-94 del 9 de febrero de 94, donde a partir de ahí la Sala emitió un pronunciamiento. Hay que tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Porque si usted trata a los desiguales como iguales, está ejerciendo un acto discriminatorio. Y puede ser inconstitucional, entonces. Y es inconstitucional. Pues lo pregunto porque entonces muchas de las inconstitucionalidades que se están planteando hoy en día alrededor de la ley del empleo público van sobre esa premisa, sobre ese voto. Efectivamente. Entonces, el salario, aparte del salario base, y ahí ya viene el primer problema, es que el salario base no está fijado en función de los tres parámetros técnicos que he dicho, lo vuelvo a recordar,
carga académica que exige el puesto, consecuencia del error y el riesgo social. Entonces ya a partir de ahí las bases salariales están mal, pero están mal desde 4 décadas atrás. Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Como las bases salariales están mal, lo que ha existido es una política de remiendos a través de incentivos y pluses salariales que realmente al final no responde a una política equitativa de salario. Entonces, aquel sector que de alguna forma lucha más, pues podría obtener más al final de cuentas. Porque si nosotros comparamos bases salariales, estamos mal. Entonces, esta distorsión que ha provocado no solo el que las bases salariales no estén fijadas técnicamente, sino que haya una distorsión en los incentivos o pluses salariales, hace que una ley como la ley de fortalecimiento resulte ser inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque si las bases y los pluses estuvieran bien y hay un recorte así para todos, yo digo, bueno, a fin de cuentas es una política que... Si hay patadas, hay para todos. Sí, que le va a resentir el trabajador, porque si hay un tema muy susceptible de herir sentimientos, y no solo sentimientos, es un tema también de certeza, es que me toque en el bolsillo. Exactamente. Porque primero, cuando me dicen que yo lo que estoy ganando no es lo que debo ganar, ya lo primero que hago es reaccionar. Bueno, están cuestionando mi trabajo, pero aparte de eso están creando un problema económico que no solamente afecta al trabajador, sino al entorno familiar. Entonces, ¿cómo se ha manejado el tema de los incentivos salariales o pluses salariales? Primero, tal vez hago la observación. El término genérico es pluses salariales, porque no todos los pluses son incentivos. ¿Qué es técnicamente un incentivo? Aquel que me reconoce una suma de dinero por una mayor eficiencia a mi trabajo. Eso es técnicamente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una maestría, no me lo exige el puesto, pero si yo voy a hacer una maestría y esa maestría o doctorado me da una mayor capacidad de resolverle los problemas a mi patrono, entonces si mi patrono me da una suma por ese esfuerzo que hice, eso es un incentivo. Pero, por ejemplo, el tema de la dedicación exclusiva, eso no es un incentivo, es una compensación. Porque renunciar a algo. Porque yo renuncié a algo. Y entonces, si renuncié a la posibilidad de optar por dar servicios profesionales en mis horas libres, entonces el patrono me compensa y con esa suma de dinero me compensa el daño, el perjuicio que me está causando el renunciar a ese derecho. Y luego, el tema de las jornadas extraordinarias, que hay un enredo conceptual que yo lo he visto, incluso en muchos jueces, que no saben la distinción entre lo que es una jornada extraordinaria propiamente dicha, que conforme al Código de Trabajo es algo excepcional. Es, por ejemplo, cuando viene una situación imprevisible y tu patrón no le dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a los médicos. Hay una situación, un incendio, una inundación, vienen 50 pacientes para el hospital. Señor, usted se queda porque se queda. Sí. Eso es una jornada extraordinaria en sentido estricto, excepcional, como dice el Código de Trabajo. Eso es distinto, por ejemplo, a las guardias médicas o a la disponibilidad, donde ya en un rol previamente usted está apuntado. ¿Por qué?
Porque la caja tiene que dar una cobertura 24 horas al día, 35 días al año. Exactamente. Y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo un tipo de jornada programada donde el médico ya sabe que tiene que trabajar, a esa otra jornada. Entonces, por ejemplo, se habla de incentivos y se mete la jornada extraordinaria. Es que la jornada extraordinaria no es un incentivo. O sea, simplemente es un trabajo extraordinario que me pagan porque trabajé más que los otros. Y si no estuviera en esa jornada extraordinaria, los ciudadanos que tienen que utilizar los servicios de salud en ese momento y no cuentan con los médicos, van a tener una gran molestia y van a tener una gran distorsión en su atención médica. Entonces también hay una relación directa entre esa jornada extraordinaria y las necesidades de cumplirle a un ciudadano que exige atención inmediata. Pero yo he visto sentencias que no saben hacer la diferencia entre una y otra. Uno y otro, ¿verdad? Las jornadas extraordinarias, estas especiales, por ejemplo, son jornadas totalmente adicionales. Yo le llamo jornadas adicionales especiales porque están programadas. Y el manejo jurídico que se le debe dar es totalmente distinto a los incentivos. Y en esa estructuración, porque volvemos al tema que vos planteabas antes originalmente, hay muchas diferencias en el sector público, hay variedad de actividades. Hoy por hoy se discute mucho el tema de las universidades y la estructura que es muy beneficiosa, porque ahí inclusive sin necesitar para ejercer el puesto ciertos títulos, el incentivo es saque títulos, saque maestrías, saque doctorados y eso le va a beneficiar en su salario independientemente de si lo ocupa o no lo ocupa para el ejercicio de su función. Usted está en régimen académico y eso le va a beneficiar, a diferencia de los médicos, que ahí sí es más técnico el momento y el exigimiento que hay en su salario de acuerdo a esos conocimientos técnicos. Sí, lo que es la carrera profesional ha sido tergiversada, porque yo sí creo que los títulos que deben implicar reconocimiento deben ser aquellos que me sirven a mejorar la eficiencia en la actividad por la cual yo estoy contratado. Sin embargo, eso no ha sido así. Entonces, esta distorsión se da en las bases salariales, se da en los llamados pluses, y entonces ese es el problema, Claudio. ¿Qué hacer? Pero ¿qué hacer 40 años después de que no se ha hecho nada? Te voy a tocar un tema que es más de perspectiva política que otra cosa, pero vos sos el experto en el tema. La Constitución habla de salario digno y justo. No dice para el sector público o para el sector privado, nada más habla para el costarricense. Salario digno y justo. Y da la impresión, hoy por hoy, que la molestia del ciudadano en el sector privado es que siente que los salarios dignos y justos o buenos salarios están en el sector público. Y entonces en el sector privado siente que esos salarios del sector público son extraordinariamente altos, independientemente si son pluses, independientemente si son jornadas extraordinarias, lo que sea. Sencillamente el ciudadano siente una distorsión, usando la palabra que vos usabas antes, en esa referencia de beneficios que recibe un funcionario público y un funcionario privado. Ahí también deberíamos revisar un tanto la Constitución o el cumplimiento de la Constitución en sectores más allá del sector público. Sí, este principio del salario digno y justo es para ambos sectores. Aquí lo que tendríamos que ver, Claudio, es tener algún marco de referencia. O sea, ¿qué es lo que está mal? ¿El que el funcionario público esté ganando lo que está ganando? ¿O lo que está mal es que el trabajador privado que está en funciones similares está ganando menos de lo que debía ganar? Y esto nos lleva, por supuesto, a un problema, como decís, político. Porque el control del salario en el sector privado es competencia. Es competencia. Es competencia y además el empresario siempre va a querer tener un mayor margen de utilidades.
Y dentro de ese margen de utilidades, tocar el salario de los trabajadores, que no sea un gasto excesivo, siempre va a ser una aspiración. Entonces, muchos dicen, es que... Y en el sector público se supone que no hay utilidades. No hay utilidades, pero el asunto es que el sector público lo que debemos hacer es tener un marco referenciado. ¿Qué queremos? Vamos a partir de qué queremos. ¿Qué queremos de los servicios de salud? ¿Ya queremos servicios de salud buenos? ¿Queremos servicios de justicia buenos? ¿O servicios, por ejemplo, de obra pública, o sea, transporte, carreteras buenos? Sí. A partir de ahí tenemos que decir, bueno, tenemos que tener una referencia que necesariamente tiene que ser con otros países, más o menos ubicándonos. Sí. Por ejemplo, ahora que usted hablaba de mi otro tema del fútbol, por ejemplo, en fútbol, yo me quiero comparar con México, con Estados Unidos, hasta ahí, ¿verdad? Más arriba no puedo. Perdonen, pero yo no me voy a comparar. Respeto a las otras ligas de Centroamérica, pero yo no aspiro a llegar a ser como ninguna de las otras ligas de Centroamérica, porque uno siempre debe aspirar Hacia arriba. hacia arriba. Bueno, es igual en el tema del desarrollo económico. O sea, queremos servicios de salud como... Todos los de Canadá, como los de Europa. ¿Ok? Y de hecho tenemos índices, indicadores Que nos mejoran. de los mejores que hay en el tema de expectativa de vida, de mortalidad infantil. Entonces esos servicios deben ser remunerados conforme a las expectativas que tenga la sociedad en general y los ciudadanos en particular. Pero yo siempre creo que uno debe compararse hacia arriba, y repito, con el respeto que se merecen las otras sociedades en las distintas actividades. Entonces, si usted desincentiva el salario de los trabajadores públicos, usted está creando un problema. Primero, está creando un problema en la economía nacional, porque hay algo que a algunos se les olvida. El dinamizar la economía no depende del sector privado. El dinamizar la economía depende del sector público, porque el sector público es lo que ha hecho que en nuestro país, gracias a Dios, tenga una clase media importante, Sí, muy sólida. muy sólida, Que ha venido golpeada los últimos años. que es precisamente la base del consumo en la empresa privada. Si nosotros debilitamos A la clase media. la clase media, Se jode el crecimiento y el desarrollo de Entonces, la economía nacional. porque la clase privada, que es más que nada ofrece servicios, con una clase media de un sector público, o sea, los empleados públicos constituyen una parte importante de la clase media, eso va a redundar en que la clase privada se ve afectada. Voy a poner un ejemplo. Si afectamos mucho a los funcionarios públicos, normalmente se van a vacacionar a hoteles. Bueno, pero si la situación va a estar muy dura, posiblemente el próximo verano no se vaya a ir a vacacionar como siempre. Y entonces posiblemente eso va a repercutir y los trabajadores de ese hotel, clase privada, van a tener algún tipo de perjuicio. Y esto es como un boomerang.
Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Hola, ¿qué tal, amigos de la revista? Este lunes tenemos un programa súper especial que usted no se puede perder. Vamos a estar conversando acerca de la cirrosis hepática, una enfermedad que puede atacar a tomadores y no tomadores, así que mucho cuidado. El doctor Álvaro Sanabria vendrá para ponernos al tanto acerca de este padecimiento. También un programa muy especial porque es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así que no lo podíamos pasar por alto aquí en la revista. Acompáñenos de 8 a 10, nos vemos. Soy Marta Susana y no se pueden perder el chismorreo. Tendremos todas las exclusivas del espectáculo, ya lo saben. El chismorreo, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8. Te están viendo y se están oyendo, podrían estar diciendo: sí, lo que dice don Julián suena bien, pero eso es un marco de desigualdad porque yo en el sector privado no tengo ni los beneficios ni los salarios que se disfrutan en el sector público. Te lo digo porque entonces volvemos al tema de esa guerra que se ha establecido. Y cuando vuelve al principio constitucional de salario digno y justo, que es para ambos, es posible que el problema esté en los salarios justos y dignos para el sector privado, que no empieza a sentir que ese principio constitucional los beneficia a ellos y sí beneficia al sector público. Entonces ahí es donde empieza una guerra entre sectores. Y vos te pregunto, en esta lucha la gran propuesta de la clase política ha sido el salario único, que pudiera ser más bien el intento de disminuir salarios, no de aquellos que se han recetado jugosos salarios en el sector público, sino reducir en general los salarios por los errores o por los gustillos que se han dado a algunos de la dirección superior, castigar a todo el sector público. Sí, vuelvo a decir, estoy de acuerdo que hay una disparidad y que esa disparidad es inconstitucional. Pero entonces, ¿qué? La respuesta del sistema es: bajen los salarios a los funcionarios públicos para que se acerquen a los salarios precarios que tienen algunos funcionarios privados. Yo no estaría de acuerdo con eso. Ahora, sí debemos ordenarnos que hay algunos privilegios exorbitantes en algunos sectores públicos, sí los hay. De acuerdo con vos. Y se han ido eliminando algunos por parte de la Sala Constitucional. Pero hay que analizar realmente si realmente eso es un beneficio exorbitante o es una remuneración justa en cada caso. Ahora usted hablaba del salario único, que es la respuesta que se ha dado, no solo en Costa Rica, en otros países, ¿verdad? Y entonces la ley de empleo público, el proyecto aspira a un salario único, la ley de fortalecimiento ya de alguna forma al eliminar muchos de los pluses o al hacerlos como salario fijo, de alguna forma pretende llegar a eso. Pero ¿será esa la solución? Porque yo tengo este documento aquí, don Claudio. Es que depende del salario único. Por ejemplo, si aquí dice que esto es reciente, 18 de febrero de 2021, salario único el Contralor General de la República, por una jornada ordinaria, Claudio, 5.740.000. Entonces, ¿qué? Solo hay un contralor. Entonces, o sea, el salario único Está bien.
per se viene a resolver el problema. Porque si los salarios únicos van a ser igual desiguales, pues yo le pregunto, por ejemplo, un director general de salud, y ya entrando a números, un director general de salud en este momento tiene un salario base que realmente es menos de 1.500.000 colones. ¿Qué pasa? Director general de salud, o sea, la autoridad máxima en salud, que digamos, tiene, vuelvo al tema que decías vos antes, tiene carga académica, tiene consecuencias de error y tiene riesgo social, y por eso se establece en 1,5 millones su salario. Ok, y entonces, ¿qué pasaría si a esta persona se le dice, bueno, vamos al salario único, el salario va a ser la base? Simplemente va a salir muy perjudicado, que es lo que están haciendo con el sector de ciencias médicas. Porque la base salarial, y aquí está la base salarial, o sea, no es... Está como en 900, ¿es cierto? 900 y resto de la base salarial. Y entonces, si usted dice, ¿cuánto gana, por ejemplo, Claudio? Y con números, porque aquí los tengo. ¿Cuánto gana un defensor público? O sea, por ingresar a la Corte Suprema de Justicia, su primer salario, 1.137.000 de base, 21.000 colones de anualidad, 246.844 de un incentivo que le llamaron incentivo RFF, o sea, a la eficiencia en la función judicial. Otro incentivo que se llama de competitividad de 238. Otro incentivo que se llama de la clase. Más o menos un abogado defensor público que ingresa por primera vez a la Corte Suprema de Justicia, más o menos se está rondeando los 2.100.000 colones. Empezando. 2.100.000 colones. ¿Cuánto se gana un médico? 1.200.000. Así es, el que está empezando, ¿verdad? Entonces, claro, un médico que tenga 30 años y que haga su horas extra y todo. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Pero entonces, yo lo que digo es, la solución del salario único puede ser buena y puede ser mala. Puede ser buena si toma en cuenta los parámetros que hemos dicho, los parámetros técnicos. Bueno, ¿quién es? ¿Qué está haciendo? El otro asunto acá... Y no debería haber, perdona Julián que te interrumpa, pero no debería haber, digamos, una revisión de los salarios por sectores. O sea, de alguna manera que haya un compromiso de los magistrados de revisar los salarios y los pluses y las extras y los salarios ordinarios, todo lo que tenga que revisarse en el Poder Judicial. Otro trato similar en la Asamblea Legislativa, otro en el Poder Ejecutivo, otro para todas las municipalidades, otro para el régimen de instituciones autónomas, dependiendo si son empresas que compiten, porque eso es otra cosa, si están compitiendo en el mercado, qué sé yo, por decir algo, Colby, si Colby paga mal, los grandes ingenieros y los grandes conocedores terminan yéndose a Claro y a Movistar y dejamos a la institución sin la gente buena por precarizar los salarios. No deberíamos estar pensando de acuerdo a cada régimen que establece la Constitución, la separación de poderes y demás, no deberíamos estar pensando en que cada una de estas instancias esté revisando sus salarios y que aquellas gollerías, aquellas exageraciones que son mal vistas por el ciudadano sean corregidas, en lugar de intentar meter a gatos, a perros, a tigres, a todos en un mismo saco. Sí, esa es una opción. Yo sí creo que podría haber una ley marco general que establezca algunos parámetros, pero no el proyecto de ley de empleo público. Porque el proyecto de ley de empleo público realmente lo que viene es a precarizar los salarios, a tratar de resolver un problema de 40 años, pero sin un carácter técnico, a darle poder absoluto a Mideplan o a Servicio Civil. O al Servicio Civil, que es una instancia reglamentaria que ni siquiera está constituida constitucionalmente, que tenga un rango superior a todos los poderes para que pueda tomar esas decisiones, sino que es una oficina sobre la base de un reglamento y no de una institucionalidad fuerte.
y con violaciones graves a la Constitución política, como es no hay respeto a derechos adquiridos, a la autonomía de instituciones como la Caja, como el Poder Judicial y otras están realmente siendo lesionadas. Y en esto quiero decir de que en este tema debemos ser muy, muy transparentes. ¿En qué sentido? O sea, así como por ejemplo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz, ha salido públicamente a hablar de la inconstitucionalidad del proyecto por el Poder Judicial, por la pérdida, digamos, de la autonomía de la función judicial. Esos mismos magistrados, cuando resuelvan los recursos, deben ser igualmente claros cuando resuelvan la autonomía de la Caja, que ha sido muy mancillada también, incluso en algunos votos de la Sala Constitucional. O sea, uno quisiera que eso se viera reflejado. Sí, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Exactamente, exactamente. Entonces, el salario único no es... A mí me parece que si hay una ley marco que establece algunos parámetros, pero que le deja autonomía a estos sectores para que dentro de estos parámetros, por ejemplo, si se están creando incentivos, llámese incentivos digamos a la peligrosidad, por ejemplo, que hay un parámetro dentro del cual las autonomías, o sea, los sectores pueden actuar, bueno, de este a este según el criterio razonable que pueda actuar. Tampoco creo que debe dejarse así, a la libre, a cada sector, ¿verdad? Porque siempre habrá la tentación de que a mi sector le voy a dar más privilegios o incentivos que otros. Pero es que fíjate que ahí me llevas a imaginarme la teoría que han estado desarrollando en la Asamblea Legislativa y la Ministra de Planificación cuando hablan de familias, y entonces las familias es comparar secretarias de un poder con las secretarias del otro, con las secretarias del otro, cuando las familias deberían ser cada poder. Lo que yo te decía algo, la familia, el Poder Judicial, ¿cómo vamos a tratar los temas ahí? No es lo mismo ser, vos lo decías antes, ser un fiscal, no es lo mismo ser un defensor a ser abogado, qué sé yo, de cuestiones de tramitología en alguna institución del Estado. Hay menos responsabilidad sobre las tomas de decisiones que se hacen. Entonces las familias deberían ser acordes a cada poder. Porque aquí te llevo a un tema que me parece que no puedo dejarlo pasar teniéndote a vos y con el conocimiento tuyo acá. La mala interpretación, no solo del ciudadano que empieza a despreciar la autonomía y olvida la importancia que tienen algunas autonomías establecidas constitucionalmente cuando el constituyente pensó en la necesidad de que algunas instancias y algunas instituciones autónomas o algunos poderes de la República se distanciaran de otros. Entonces, estamos cayendo en un menosprecio de las autonomías que han sido fundamentales para el Estado de Derecho y democrático costarricense, pero por otro lado también hay instancias en donde la autonomía, y vos lo decías ahora en el caso particular del Poder Judicial, que mide diferente la autonomía de ellos con la autonomía de otras instancias, pero de la misma forma el ciudadano a veces se molesta de la misma autonomía y la interpretación que hacen las autoridades universitarias de su autonomía, totalmente desarraigándose de la importancia que tienen una visión de respeto a los salarios, a los no abusos con los salarios, que en muchas ocasiones se hacen en las universidades, que son autárquicas en la decisión de sus gobiernos, pero no en la administración de los recursos, donde deben ser muy transparentes y estar entregando constantemente información a los ciudadanos que están obligados a velar por el buen uso de los recursos. Sí, eso se agrava tomando en cuenta que el proyecto de ley de empleo público no solo es una ley de salarios. O sea, el Estado pretende regular el tema de reclutamiento, el tema de la evaluación del desempeño en forma centralizada. ¿Cómo? Entonces, ¿qué autonomía le queda, por ejemplo, al Poder Judicial, a las universidades, a la Caja Costarricense de Seguro Social, a las entidades autónomas? Mira, William, pues si vos reclamas la necesidad de una política salarial técnica, ¿cómo la va a hacer planificación? Sí, no tiene las herramientas primero, porque el Ministerio de Planificación es un órgano
político. Exacto. Y responde a las necesidades del gobierno de turno, estamos claros. Exactamente. Y aquí se necesita algo más. Aquí tiene que haber una responsabilidad social de parte de la Asamblea Legislativa, pero totalmente separado, digamos, de otros intereses que yo sé que no es fácil. O sea, no es fácil cuando en este momento, Claudio, tenemos al Fondo Monetario Internacional presionando. Hay gente del sector privado desempleada y molesta porque no pasó lo mismo en el sector público. Hay compromisos ante el ingreso a la OCDE. Exacto. Las calificadoras de riesgo, si no hacemos esto, nos dicen que entonces nos va a calificar con mayor rigurosidad. El índice de competitividad se nos cae si no hacemos esto. Eso es lo que dice por lo menos la clase política que está al frente de eso. Y entonces la Asamblea termina por ser un mero instrumento político del gobierno, porque así lo ha demostrado, un mero instrumento político del gobierno, porque, por ejemplo, a raíz de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, muchos diputados tenían muchas dudas, pero muchas dudas. No, y hubo violaciones constitucionales que también, con todo respeto, los diputados hicieron los majes. Sí, pero también la Sala Constitucional. También, porque es que, ve qué curioso, Claudio. Bueno, hasta el colegio de abogados no brincó en muchos de esos temas, hizo caso omiso a muchas de esas cosas. Ve qué curioso que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, y vamos a hablar, digamos, de la Corte Plena, porque aunque ahora tiene un órgano adscrito a ellos que se llama el Consejo Superior, que vela por los demás funcionarios, pero la Corte Plena, o sea, la unión de todos los magistrados, no deja de ser, tiene tres funciones. Primero, a pesar del Consejo Superior, no se han quitado la función de patrono cuando resuelven los salarios de los propios funcionarios. No se pueden quitar, digamos, el papel de trabajadores, porque a fin de cuentas, una política salarial del Poder Judicial los beneficia o los perjudica a ellos. Y no se pueden quitar el papel de juzgador cuando a través de la Sala o de la Corte Plena resuelve. Por ejemplo, en este caso usted sabe que la Corte Plena consideró de que afectaba el funcionamiento del Poder Judicial y que por lo tanto sí ameritaba una votación calificada, pero a fin de cuentas lo que vino a decir la Sala es que la ley no tenía ningún vicio de inconstitucionalidad. Entonces son temas que uno dice, bueno, uno quisiera que no se dieran, pero sí, tenemos el problema, Claudio, la solución no es fácil. No es fácil porque toca temas políticos, sociales, económicos, jurídicos. Tanto a nivel interno hay compromisos del sector privado con los empresarios, compromisos internacionales, o sea... Ahora, se nos va el programa, Julián, y eso está interesantísimo. En el plano de la eficiencia de la administración pública, no podemos pretender una eficiencia de la administración pública desde mermar los salarios y mermar las calidades, pero sí sabemos que es urgente que se mejore los servicios públicos para que el ciudadano nuevamente vuelva a respetar y vuelva a creer en la importancia de la administración pública. También hay ahí todo un laberinto complicado. Por un lado, algunos que cansados de los malos servicios están dispuestos desde el sector privado a que se castigue a los funcionarios públicos por no dar y no cumplir a cabalidad y con calidad sus servicios administrativos en el sector público. Pero por otro lado también la falta de conciencia del administrador público de que si quiere realmente mantener sus salarios, sus calidades y el respeto, debe aumentar sustancialmente la calidad de los servicios que brinda. Sí, y ese tema es responsabilidad de las jefaturas. Porque las jefaturas son las que tienen que velar porque el funcionario público realice y ejecute el acto como debe hacerse. Y entro al tema de la competitividad, porque usted hablaba, por ejemplo, del ICE, o Colby, y del INSS, pero ¿por qué no hablar de la caja? O sea, ¿qué pasa si los salarios de los médicos y otros
profesionales de la salud en la caja Se deterioran. se deterioran. Entonces se vuelven no competitivos. Claro, y con tanta competencia de clínicas privadas hoy en día. Hay clínicas privadas y están dispuestos a irse, o los consultorios médicos. Entonces, esto de la competitividad hay que analizarlo en un sentido más integral, porque pareciera que se está olvidando de que hay una obligación del Estado constitucional de garantizar la eficiencia Y la calidad de los mejores servicios. y la calidad de los servicios. Exactamente. Pero también, si al funcionario público no se le paga lo que en ese momento podría estar ganando en otra parte, el funcionario se va. Con alguna facilidad Se va. Y Entonces, más hoy en día que hay una competencia muy abierta, tanto del sector público como privado. O sea, hay dónde migrar. Y si no migra a lo interno del país, migrará fuera del país. todo esto debe tomarse en cuenta para una política general de salario con carácter técnico, que no la hay, Claudio, y eso no se resuelve con la ley de fortalecimiento, más bien yo considero que se ha agravado, no se resuelve con el proyecto de ley de empleo público. Creo que va a ser una concertación nacional en el tema del salario público y necesariamente, como usted dice, tiene que tomarse en cuenta el sector privado porque van de la mano, pero no hay que creer de que estos sectores deben estar enfrentados. Sí. Hay que llegar a un punto medio donde el funcionario público, que es un sector importante de dinamismo de la economía del país, tenga un ingreso importante acorde con sus funciones, y yo estoy de acuerdo que el trabajador más eficiente se le debe pagar mejor salario, siempre y cuando la calificación de la eficiencia, o sea, la evaluación de desempeño, tenga parámetros objetivos, don Claudio, porque si no, ese es un instrumento que tenga el jefe para, y voy a usar un término coloquial, sacarse el clavo de algunos funcionarios que no son ineficientes, pero que son molestos a su gestión. O sea, aquellos que, digamos, hacen críticas, que quieren superarse y que muchas veces son molestos, Claudio, y no porque hagan las cosas mal. Entonces, el jefe podría simplemente utilizar la evaluación de desempeño y usarlo con un sentido nefasto. Julián, un gustazo haberte tenido. Muchas gracias por Claudio. esa explicación y esa parsimonia para explicar con detalle algo tan delicado que estamos viendo y viviendo hoy en nuestro país. Muchas gracias. A usted, Claudio. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos espero en 8 días, aquí donde usted siempre disfruta la política con P mayúscula. Un abrazo.